Hoy nos visita en Periodista Digital Alberto Gutiérrez, senador por Valladolid, portavoz en la Comisión de Cultura del Senado y miembro de la Comisión de Radio y Televisión Española, a lo largo de su dilatada carrera, recordábamos ahora, pues cuando había sido viceconsejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, así que bueno, pues ya está bastante, es un buen conocedor del mundo político y de la gestión de la cosa pública. Muchísimas gracias por venir a Periodista Digital. Muchas gracias a vosotros y por conocer este medio tan pujante y tan novedoso, ¿no?, con lo que es el tratamiento online de la noticia y realmente un poco el futuro, ¿no? Bueno, pues como es un buen conocedor de Radio y Televisión Española por su labor en la Comisión del Senado, pues le vamos a preguntar indudablemente sobre este tema bastante. Entonces, bueno, me gustaría que valorara la televisión española durante los gobiernos de Zapatero en comparación con el ejecutivo anterior a Rodríguez Zapatero. Bueno, yo creo que lo que es, hay que decir que, como en todos los medios, da igual que sean medios de titularidad pública, medios que estén buscando ese servicio público, medios que sean de titularidad privada, yo creo que la mayoría de los profesionales realmente son unos magníficos profesionales de la comunicación. Y en esto, pues también Radio Televisión Española, evidentemente, pues tiene unos magníficos profesionales, unos magníficos trabajadores, bueno, pues que ante las diversas circunstancias que han ido transcurriendo a lo largo de los tiempos, pues se han ido adaptando y haciendo que realmente, bueno, pues podamos estar todos orgullosos en general de lo que es el funcionamiento de una televisión pública en cuanto, vamos a decir, su estructura de funcionamiento. Otra cuestión es pues el que determinados gobiernos hayan querido incidir más o menos en aprovechar esa plataforma pública, bueno, pues en beneficio de una información más o menos partidista que pueda beneficiar sus intereses electorales, y el que esto pues haya tenido su eco, su repercusión desde el punto de vista más político o electoral, ¿no? En este sentido, pues hay que decir que de alguna manera el Partido Socialista pues hizo algo en su mandato que hoy podemos ver claramente que era una clara agresión, vamos a decir, a lo que era el Servicio Público de Radio y Televisión Española, un beneficio hacia unos intereses claramente partidistas, y en el transcurrir del tiempo podemos analizar que una decisión francamente muy desafortunada, que fue la incorporación de dos nuevas cadenas generalistas, como fue Cuatro y La Sexta. Esta actuación por parte del gobierno del señor Zapatero, absolutamente gratuita, realmente fue el pago de unos favores prestados, pues dejó en peor situación a las cadenas existentes, claramente favorecedora de las dos nuevas cadenas que se implantaban, y que en el transcurso del tiempo, transcurridos los 7 años de gobierno del señor Zapatero, pues vemos que realmente esa situación fue tan errónea que ha llevado a generar nuevas fusiones en el medio, que ha llevado a que la televisión pública perdiera su tarta publicitaria por la demanda de las televisiones privadas. Es decir, si hoy analizamos en el breve transcurrir del tiempo qué es lo que ha ocurrido en la situación de los medios, pues podemos decir con toda claridad que ha sido lo más desastroso, ha sido tomar decisiones que no influían directamente en lo que es la actividad presupuestaria de radio y televisión, pero que sí que estaban influenciando de forma muy directa en lo que era la configuración de los medios públicos y privados en la escena y en el panorama informativo. Por lo tanto, nosotros, que siempre hemos trabajado en favor de la transparencia, que siempre hemos intentado favorecer el crecimiento de una información independiente, de una información en la cual la información privada pues también pudiera evidentemente no tener unas competencias desleales por parte de aquellos que estaban realizando desde los medios públicos, pues vamos a seguir avanzando en este sentido, y yo creo que las medidas del último Consejo de Ministros pues son una clara muestra de lo que realmente se quiere hacer con el panorama informativo. Sí. También le quería preguntar, usted antes hacía referencia a que ha habido algunos gobiernos que han tratado de utilizar los servicios informativos de la televisión española. ¿Cuáles cree usted que han sido los más fuertes en esta materia, los que más han tratado de intervenir? Bueno, vamos a ver, yo creo que los datos, al final, si no se miden de una forma objetiva, pues realmente
es fruto de una situación de opiniones que realmente no pueden ser no se pueden contrastar, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos que decir que la información que se está generando desde los servicios informativos de Radio Televisión Española, incluso en este mismo momento, en el que, como bien se sabe, estamos en una situación absolutamente kafkiana, solamente decir que la actual presidenta del Consejo Asesor de Radio Televisión Española, del Consejo de Administración de Radio Televisión Española, es la representante de Izquierda Unida. Es una situación absolutamente fuera de lo que es el control parlamentario, la situación actual del parlamentarismo que tiene nuestra nación. Bueno, pues en este sentido yo creo que de una forma progresiva se ha ido instalando pues una situación favorecedora de la mayoría del Consejo. Claro, es que en este momento la mayoría del Consejo es una mayoría que se sustenta en los grupos políticos de izquierda y en los sindicatos que apoyan también de una forma clara las posiciones de izquierda. Ayer, precisamente, el representante de UGT en el Congreso decía que ellos, los consejeros nombrados a propuesta por los sindicatos, nunca han seguido las consignas, las órdenes de un partido político. ¿Usted esto lo niega o cree que es verdad? Bueno, vamos a ver, si tú puedes seguir o no seguir, incluso vamos a ser espíritus puros, y desde nuestro espíritu puro incluso vamos a pensar que los sindicatos no siguen las consignas de aquellos partidos a los que luego apoyan en las elecciones. Vamos incluso a pensarlo así. Pero de hecho, la mayoría que siempre se ha consignado es la misma mayoría. Luego, incluso para la respuesta al control parlamentario, cuando el Consejo se manifiesta por mayoría, siempre hay mayorías definidas. Entonces, estas mayorías definidas siempre obedecen a una situación en la que los sindicatos y los partidos de izquierdas, Partido Socialista, Izquierda Unida, otros partidos siempre suman esa mayoría. Por lo tanto, yo creo que los ciudadanos conocen esta situación, que desgraciadamente se da ya en demasiados ámbitos de nuestra vida social, porque también se da en el Consejo General del Poder Judicial, también se da en las mayorías del Tribunal Constitucional, pues saben perfectamente que realmente al final, cuando tú dependes de un sistema de cuotas, pues al final dependes también de aquellos que te han dado el nombramiento. Esto es evidente. Por lo tanto, el gran fracaso de estos representantes es que, de alguna manera, han conseguido que se desactive el sistema en el que ellos pensaban que era el sistema idóneo, ¿no? Porque con esa situación de bloqueo, lo que están consiguiendo es que realmente se generen nuevas situaciones. Cuando se habla de consejos de administración independientes o puros, también esos consejos de administración no siempre tienen mayorías monolíticas a favor o en contra de las determinadas situaciones. Y claro, cuando estas mayorías son monolíticas e incluso son de bloqueo, evidentemente la situación hay que transformarla porque no obedece al sentimiento mayoritario de la gente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en este momento, precisamente, el gran fracaso de esa mayoría monolítica y de bloqueo es el fracaso de su concepción de la forma de actuar en Radio Televisión Española. Sí, usted antes hablaba, precisamente hablando de las televisiones, de la aparición de los de 4 y la Sexta, de la pérdida de la tarta de la publicidad por Televisión Española. ¿Usted sería favorable a que vuelva la publicidad? Bueno, pues realmente en este momento yo creo que no es la mejor situación, porque la actual situación de crisis económica, bueno, pues lleva a que evidentemente el mantenimiento o sostenibilidad de otros medios de comunicación, que evidentemente son también necesarios para la pluralidad informativa, y se vaya configurando, pero una cosa no quita la otra. Es decir, decir que el Partido Socialista, la política de comunicación en la cual tiene incidencia el gobierno a través de las concesiones, siempre, progresivamente ha sido favorecedora de los intereses más cercanos a sus intereses electorales, pues lo ha sido con las cadenas generalistas, como digo, con la 4 y con la Sexta, pero lo fue anteriormente con la televisión de pago cuando se otorgó a Canal Plus. Por lo tanto, su actuación es la que es. Es la que podemos analizar en el transcurso del tiempo, ¿eh?
Y en este momento en el que, bueno, pues la gente se rasga las vestiduras y ataca de una otra manera, incluso se hacen caza de brujas. Hay un profesional de la información que fue jefe de los servicios informativos en la época del gobierno de Aznar, en el que permanentemente aparece su nombre, permanentemente se le ataca con nombres y apellidos. Yo nunca he escuchado a nadie desde las posiciones cercanas al Partido Popular acusar de sectarismo, de funcionamiento partidista a un profesional de la comunicación con nombres y apellidos de forma reiterada. Sin embargo, es manifiesto el ataque que se produce, voy a decir el nombre del señor Urdaci, cual se le acusa permanentemente. Es el único profesional de los medios en la etapa en que yo formo parte de la Comisión de Control de Radio y Televisión, se le ha citado por lo menos 6 o 7 veces, lo cual me parece una caza de brujas y una falta de respeto a la profesionalidad y a las personas que forman parte, que además en su trayectoria se ve claramente que tampoco estaban vinculadas de una forma decisiva a ningún partido, sino que solamente, bueno, tuvieron que formar parte de un medio en función de su profesionalidad, y sin embargo, bueno, pues se les acusa de forma permanente en algo que parece ya más un proceso inquisitorial, un proceso bueno, pues muy alejado de lo que es una sociedad moderna, una sociedad evolutiva, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante sin duda es mirar al futuro, lo interesante sin duda es tener una televisión pública en la cual los propios profesionales de radio y televisión pueden hacer sus contenidos, que es esto de pagar permanentemente a productores externos, que es esto de que algunos de los programas que se hacen cuesten mucho más dinero del que realmente debería costar, por qué se intenta achacar a una intervención puramente presupuestaria el descenso que puede estar teniendo la televisión en sus audiencias, sin comparar cuáles son las parrillas televisivas que en este momento se están otorgando. Todos sabemos, y es cierto, que no es lo mismo un mes, por ejemplo, sin duda, los próximos resultados de la televisión cuando hay partidos de fútbol de la selección, cuando tienes otros contenidos que son seguidos de forma mayoritaria, se van a enriquecer sus audiencias. Entonces se comparan a veces meses en los que no se producen estos contenidos con otros que lo tienen, o se comparan audiencias de cuando disponías del motociclismo a cuando no dispones del motociclismo. Esto evidentemente está influenciando y de alguna manera se quiere tergiversar cuál es la situación actual, partiendo de una reducción presupuestaria que es absolutamente necesaria. Y nadie nos puede hacer pensar que el hecho de que Radio Televisión Española funcione con 200 millones más o 200 millones de euros menos, pasando la situación a lo mejor que podía tener hace 2 años o hace 3 años desde el punto presupuestario, tenga que influir desde el punto de vista de sus audiencias, de su funcionamiento, de su pluralidad. Pero evidentemente, como en cualquier otro organismo autónomo del Estado, a cualquiera que nos podamos referir, es absolutamente necesario que se haga un esfuerzo grande en reducción presupuestaria, porque lo estamos haciendo en servicios mucho más esenciales, mucho más cercanos al ciudadano, mucho más imprescindibles, como son los servicios ligados en cuestiones educativas o sanitarias, y es necesario hacer esa racionalización, esa eficacia de los medios. Usted justo ha hablado de un tema que le quería preguntar, que son la contratación de productoras externas. Ha hablado mucho de productoras amigas, incluso, con nombres de productoras determinadas, vinculadas a determinados personajes. ¿Se va a acabar el contratar productoras externas? ¿Se va a reducir y se van a establecer fuertes controles a quién se contrata? ¿Cómo va a ser el modelo? Bueno, evidentemente nuestra apuesta siempre ha sido una apuesta por la producción propia, o por lo que incluso se llama producción coste cero, ¿no? Hay magníficos profesionales que programas, bueno, pues como se está viendo, programas como 59 segundos, bueno, pues los puedes hacer de 2 maneras, haciéndolo todo prácticamente externo y pagando bastante dinero por la producción del programa, o lo puedes hacer de forma directa con los propios profesionales de los medios, utilizando a los cámaras, a los realizadores, etcétera, y teniendo pues un coste económico muchísimo menor, ¿no? Igual, bueno, pues podemos hablar de otros programas como Ahora España Directo, u otros programas con los cuales, bueno, pues por la marca o por la utilización de esos medios externos, pues se han pagado unas grandes cantidades. Hombre, yo creo que lo más interesante en este momento
No me atrevo yo a decir cuál va a ser el funcionamiento del próximo Consejo de Administración, porque realmente también son ellos quienes deben determinar cuál va a ser las políticas activas que pueden generar una mejor televisión española. Pero sin duda, absolutamente sin duda, lo que hay que romper de una vez por todas es la situación de bloqueo en la cual se encuentra la televisión, totalmente descabezada, con un Consejo de Administración en contra de las decisiones que se están tomando desde el punto de vista presupuestario, sin tener aprobado un presupuesto para el año, sin generando incertidumbres y miedos a todo el mundo. A todo el mundo se le dice que los programas estrella van a ser suprimidos, cuando esto realmente, pues al final, sin duda no será así, porque al final sin duda no será así, porque tienes que mantener también tus ratios de audiencia. Además, cuando son productos que sin duda tienen pues se han acogido perfectamente por parte del público. Entonces, en este sentido, bueno, pues yo creo que lo más interesante o lo más importante, y desgraciadamente el Partido Socialista desde las últimas elecciones, estamos hablando desde el 20 de noviembre, estamos ya en el mes de mayo, no ha querido desbloquear la situación. Entonces, cuando no se quiere desbloquear la situación, no se puede negar que el gobierno gobierna y que gobierna todos los viernes. Entonces, desde el viernes pasado, pues ya sabemos que la situación de Radio Televisión se va a poder desbloquear, pues como estaban solicitando la Federación de Productores, como estaban solicitando los profesionales, como estaban solicitando desde el propio comité de empresa, como estaban solicitando hasta los espectadores. Es decir, que una situación desde que dimite Alberto Oliart hasta ahora absolutamente bloqueada y cuasi kafkiana, en la que el principal, vamos a ponernos en la situación ingenua de que el principal modelo legislativo socialista, que era el que una televisión de control parlamentario. Pero ¿qué control parlamentario puedes hacer cuando si ni siquiera el presidente del Consejo que comparece tiene función ejecutiva? No puedes de ninguna manera hacer ningún tipo de control. Cuando se aplaza cualquier tipo de respuesta a la próxima comparecencia, en la que yo como miembro de la Comisión de Control he visto ya comparecer a 3 presidentes y todos al día siguiente cesan o ya no van a volver por la comisión. Es una situación absolutamente absurda que yo creo que todo el mundo está por la labor de que desaparezca. Usted hablaba de miedos. Hay uno lógico en todas las empresas, no solo en Televisión Española, sino prácticamente cualquier empresa, y especialmente los medios de comunicación, que han sido años muy duros. ¿Qué va a pasar con la plantilla de Televisión Española? ¿Sobran profesionales? ¿Sobra personal? Bueno, vamos a ver, la situación de las plantillas no es el Partido Popular quien ha hecho las mayores reducciones de plantilla de Radio Televisión Española. Precisamente el principal ERE de Radio Televisión Española se ha suscitado durante la etapa del gobierno de Rodríguez Zapatero. Como digo, yo creo que ese tipo de decisiones son decisiones que debe tomar el próximo Consejo de Administración, y que no es una cuestión puramente numérica, pero el equilibrio de las cuentas sí que es imprescindible. Y hay que equilibrar, ¿no? Equilibrar. Lo que parece un poco absurdo es que teniendo una plantilla que tanto... Yo creo que realmente no es la plantilla, vamos a decir, de lo que es el ente en sus principales centros de producción, como pueden ser Madrid y Barcelona, sino que también hay muchos centros territoriales en los que al final no se pueden configurar las cosas como si no hubiera avances. Es decir, no puedes tener la misma radio televisión pública hoy que cuando no había televisiones autonómicas, porque el espacio de los centros territoriales que pueda estar cubriendo las televisiones autonómicas, pues sin duda no es el mismo. No es el mismo cuando no había cadenas, o cuando hay incluso 2, y en algunos lugares hay 3 cadenas de televisiones autonómicas, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de debates, simplemente me atrevo a esbozar puramente como un debate, sin duda son absolutamente necesarios en cualquier política de racionalización y de utilización mejor de la eficiencia de los presupuestos públicos. Y en este sentido, bueno, pues en un panorama televisivo que, como sabemos, hay cadenas que están ahí cotizando en bolsa y que tienen unos beneficios anuales, y hay otras cadenas, como Radio Televisión Española, que le cuestan muchísimos millones de euros a los ciudadanos todos los años, y lo que hay que intentar es que cuesten menos. Usted, hablando de cuentas, las cuentas después se auditan. Y usted recientemente en el Senado
hace una pregunta referida con la auditoría, referida a las auditorías de de Radio Televisión Española. Sí. Y se pregunta por las irregularidades detectadas. ¿Qué irregularidades? Sí, bueno, es que aquí de forma recurrente todos los años la Intervención General del Estado pues hace una serie de observaciones ante el funcionamiento del presupuesto y la ejecución del presupuesto de Radio Televisión Española, que pues prácticamente son las mismas. Elevados sueldos de los directivos, excesivas contrataciones que no están sometidas a los trámites administrativos como un organismo autónomo del caso necesita, peticiones de ofertas que no se ajustan a las peticiones obligatorias que la Ley de Contratos del Estado maneja. Entonces, bueno, se da esta circunstancia de que, bueno, usted lo entiende perfectamente, como cualquier incidencia de auditoría, en el cual se hacen una serie de incidencias, pero que no pasan a ser pues un obstáculo para la aprobación de las cuentas. Bueno, es verdad, no estamos hablando de conductas delictivas, no estamos hablando de unas conductas, faltaría más. Es que aquí, claro, nos hemos acostumbrado ya a esta vorágine de entre política, juzgado, cuentas y presencia en los juzgados, que bueno, que parece que todo tiene que ser así. No, bueno, totalmente de acuerdo. Pero bueno, es evidente que la intervención, que sin duda es un organismo autónomo independiente que lo que está velando es por un buen funcionamiento de los dineros públicos, si hace estas observaciones, pues lo mínimo es que se tomen medidas desde la dirección de Radio Televisión y desde el Consejo para que esto no suceda de forma permanente. No se toman medidas. Sencillamente, como son apreciaciones que no conllevan, vamos a decir, ningún tipo de sanción y no conllevan ningún tipo de actividad punitiva ni penal, bueno, pues se mantiene y se continúa con esta actuación. Bueno, tanto fue el cántaro a la fuente que quizás en algún momento determinado, bueno, pues de estos polvos, estos lodos. Pero sin duda no es un comportamiento, vamos a decir, ejemplar, ni mucho menos. Para nada. No es un comportamiento nada ejemplar y en este sentido, pues es lo que nosotros mantenemos que se debe modificar y que se debe tener mayor rigor en el funcionamiento y no ser tan escandaloso. Bueno, estamos hablando de, pues todo el mundo lo sabe, hay algunos casos que son escandalosos. ¿Cómo se puede decir a una persona se le puede hacer un contrato de 1 millón de euros sencillamente por dar su opinión de minuto y medio al finalizar en un evento de máxima audiencia? Bueno, pues es que esto no tiene ningún sentido en la España de hoy. ¿Puede ser algún caso concreto? Bueno, estamos hablando del contrato que tenía uno de nuestros principales tenistas, ¿no? Sencillamente por dar su opinión al final de los partidos. Esto en la España de hoy es gravísimo. O sea, es gravísimo el que ese tipo de comportamientos pues se hayan producido, se hayan autorizado, se hayan jaleado y se hayan apoyado, se hayan firmado, rubricado y pagado desde un medio que pagamos todos. Le quería preguntar, da la impresión que para muchos la independencia, a partir de ahora, la independencia de Televisión Española se va a medir por un baremo que es la continuidad o no de la presentadora de los desayunos. ¿Este baremo es correcto? ¿Y qué señal se transmitiría si se le cambia a esta persona de puesto? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay de una forma propagandística, porque me atrevo a decir propagandística en el sentido de que se va generando desde el momento en el que el Partido Socialista sabe por las encuestas que va a perder las elecciones, se va generando un estado de opinión consciente y programado y propagandístico en determinadas personas y determinados equipos de los servicios informativos de Radio Televisión Española. Y esto se genera de una forma tan curiosa que incluso se llegan a dar premios que se premian a sí mismos y recogen ellos mismos, ¿no? En los cuales, pues como en las últimas galas de los principales grupos mediáticos de televisión y de radio, bueno, pues siempre han salido premiados determinados profesionales y determinados servicios informativos, en muchas ocasiones, bueno, pues con una clara afinidad o con una... Y se ha hecho de forma consciente para que fuera de alguna manera mucho más difícil el poder hacer cambios, transformaciones, etcétera. Yo creo que en ese caso, como en otro caso que recuerdo recientemente, que era el del director general de tráfico, ¿no? En el que incluso fue muy curioso que el presidente de la agencia EFE, en la primera entrevista que tiene con el presidente del gobierno,
su preocupación más grande era si iban a cesar al director general de tráfico. Bueno, pues es cierto que el anterior director general de tráfico hizo un buen trabajo, pero es evidente que un puesto como una dirección general dentro de un Ministerio del Interior, el gobierno tiene absolutamente toda la disponibilidad de poder contar con esa persona o con otra persona, y evidentemente, hombre, pues no parece muy lógico contar en un puesto de responsabilidad con una persona que ideológicamente pueda estar tan marcada. Bueno, en este sentido, yo creo que lo primero que hay que analizar es si ese papel que se está realizando en los servicios informativos se puede o no hacer con personal de la propia casa, no con contratos externos. Es que se han hecho fichajes para algunos puestos relevantes que realmente a lo mejor no es necesario que lo hagan. Hay magníficos profesionales de plantilla con caras muy conocidas por el público español, reconocidas y además aplaudidas, y que en muchas ocasiones están apareciendo como invitados de otros medios, en los que no tienen ahora su posibilidad de aparecer en las cámaras en radio televisión y simplemente están pues con lo que se llama el trabajo de continuidad. En este sentido, bueno, pues hay que intentar utilizar los mejores medios. A la pregunta en concreto que usted me decía, bueno, yo creo que es absurdo delimitar el trabajo ante una profesional o no, también salvándolo todo, por supuesto, salvando la profesionalidad de quien pienso que intentará hacer lo mejor que puede su trabajo. Pero también, bueno, pues tenemos que decir que nosotros venimos denunciando de forma reiterada, y hoy hemos vuelto a denunciar cómo la información que se está dando en los servicios informativos de radio y televisión es claramente parcial. Se ha visto claramente en la huelga general. O sea, no puede ser que estén apareciendo quienes estaban a favor de la huelga general de forma permanente en los medios de radio y televisión públicos, y ni siquiera aparecía la opinión que contrarrestaba por parte de la vicepresidenta primera del gobierno o de otras personas del gobierno que estaban dando su opinión, como el ministro de Hacienda u otras, ¿no? Quería preguntar, de la Secretaría de Estado para la Sociedad de Información y las Telecomunicaciones se defiende que las empresas de televisión devuelvan canales de TDT para favorecer el despliegue de una nueva generación de telefonía móvil. ¿Televisión Española debería sumarse devolviendo algún canal? Bueno, vamos a ver. Algunos canales de radio y televisión española puede ser que en el futuro, en el planteamiento futuro, puede ser que su continuidad esté complicada a la vista de lo que se ha informado la Comisión Parlamentaria dentro de lo que es el seguimiento parlamentario. Ahora, el que se devuelvan o no, yo creo que la televisión, vamos, esto ya doy una opinión personal, ¿no? La televisión digital tiene todavía un gran desarrollo por delante, explorando muchos canales temáticos que no han sido explorados para nada, ni canales educativos, ni canales más dirigidos a la enseñanza, o canales más temáticos dirigidos a sectores determinados de edad, etcétera. En fin, yo creo que todos pueden tener su nicho. Ahora, no pensemos que todos los canales pues tienen que tener una difusión global, general, nacional, y además ser un gran producto económico, sino que hay muchos canales temáticos en el mundo que tienen una función más social que una función económica. Usted acaba de decir que está en entredicho el futuro de algunos canales de televisión. ¿En alguno concreto? Bueno, yo no, solo me refiero, quiero decir, yo digo lo que dijo el presidente de turno en su comparecencia, en el que habló de que la actual situación económica podía poner en riesgo algunos canales como Teledeporte, como algún canal infantil, etcétera. Pero bueno, eso fue una opinión que él dio desde el conocimiento del Consejo. Yo no me atrevo a decir que esto sea así o no, porque no conozco las cifras concretas del coste de ese tipo de canales. Creo que es más importante ahora, con el nuevo Consejo y con la nueva presidencia de Radio y Televisión, que estudien esas alternativas. Bueno, pues muchísimas gracias, don Alberto, por venir a Periodista Digital. Y bueno, pues bienvenido de nuevo, y tal vez otro día volvamos a encontrarnos. Pues muchísimas gracias a vosotros y seguro que nos veremos. Sí.